Manténgase un momento de pie, leemos la palabra y luego nos sentamos. En el libro de Jueces, siempre hablando a los hermanos, cada historia del Antiguo Testamento es un cuadro y un reflejo de lo que hoy espiritualmente muchos creyentes viven. Amén. Cada historia es un cuadro espiritual que se habitúa a la vida de hoy y de estos tiempos. Muchas veces los predicadores pasan por alto el Antiguo Testamento, no lo predican. Y la Biblia hay que predicar de Génesis al Apocalipsis. Y cada historia del Antiguo Testamento es un cuadro espiritual que se asemeja a la realidad de la vida o de la vivencia de cada individuo, de cada persona. ¿Amén? Así que usted en esta tarde se va a poder sentir muy identificado según lo que vamos a hablar. Y puede ser que esté ocurriendo algo muy similar a esta historia. Amén. Capítulo 2 del libro de Jueces. Vamos a tomar el verso 7 y vamos a tomar algunos versículos. Esta es una introducción para el capítulo. El capítulo de este sermón va a ser el capítulo 6. Pero quiero dar una breve introducción rápidamente. Amén. Capítulo 2, verso 7 de Jueces. Dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, servidor de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad de Timán-Será, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida, o sea que toda esa generación, la cual estuvo con Josué, murió. Y fue reunida a su padre. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Toma tu asiento en esta noche. Rápidamente vamos a dar una introducción del capítulo 2. El libro de Jueces comienza hablando de la muerte de Josué como el líder de Israel. Ya conocemos quién fue Josué, el sucesor de Moisés, el hombre que Dios introdujo a la tierra prometida que le había prometido a Abraham, junto a toda la generación, junto a todo el pueblo. ¿Me va siguiendo? Y dice que Josué fue un hombre de muchas victorias, de muchas batallas, pero de muchas victorias. Dios le dio muchas victorias. Qué maravilloso es eso. Que la victoria de Dios está asegurada en nuestra vida si nosotros obedecemos a Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios estará con nosotros y Dios nos respaldará. Pero si nosotros nos salimos del camino y nos desviamos de la palabra y de los mandatos de Dios, nuestra caída es propensa. Nuestro fracaso es seguro si nosotros no obedecemos a Dios. ¿Me va siguiendo? Josué fue un hombre que obedeció a Dios. Y junto a todo ese pueblo fueron fieles al Señor. Y toda esa generación sirvió al Señor. Y aún todos los líderes de las tribus sirvieron al Señor. Y vemos la culminación de esa generación. Vemos que fue una generación fiel. Fue una generación que fueron fieles al Señor. Fue una generación que obedeció a Dios, que guardaron su palabra, que obedecían los mandatos del Señor. Por eso obtuvieron muchas victorias y por eso ocuparon los diferentes territorios que le pertenecía al pueblo de Israel, que habían sido usurpados por los enemigos
Y ellos, cada uno de ellos, lo fueron eliminando y lo fueron sacando. Me va siguiendo. Comenzaron a recuperar lo que era por posición de ellos, que era la tierra prometida que Dios le había prometido. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y esto es algo muy similar y algo muy representativo en nuestra vida. ¿Usted cree que como hijo de Dios usted no tiene que pelear la buena batalla? ¿Usted cree que como hijo de Dios usted no tiene que orar, usted no tiene que ayunar, usted no tiene que ser firme en los asuntos de Dios, en los asuntos celestiales? Claro que sí, es lo mismo que hicieron ellos en cuanto ellos enfundaron y empuñaron las espadas. Ahora nuestra pelea, nuestra batalla no es con espada, sino que es a través de la oración, a través del Espíritu de Dios. Porque hay áreas, aleluya, escuche lo que les quiero decir, hay áreas en la vida de cada creyente que tienen que ser conquistadas ¿por quién? Por la persona del Espíritu Santo. Hay áreas en tu vida que tienen que ser conquistadas por el Señor, por Él. Pastor, ¿no es que Dios no está en mi vida? Sí, Dios está en tu vida, pero a veces hay áreas de tu vida que no están saturadas de Dios. Hay áreas de tu vida que no están completamente entregadas a Dios. Por eso, en muchas de esas áreas de tu vida, y vamos a nombrar algunas, pueden ser tus emociones. Tus emociones no son suprimidas o no han sido saturadas por el Espíritu de Dios. Entonces tienen lugar tus emociones, tus pensamientos. Y esos son pensamientos que muchas veces embargan tu mente y te hacen ser un creyente muchas veces que retrocedemos antes que avanzamos o flaqueamos antes de proseguir a la meta, la cual es Cristo. Entonces hay áreas en nuestra vida que necesitan ser conquistadas ¿por quién? Por mí no, por el Espíritu Santo. El Señor tiene que conquistar cada área, pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que eso suceda? Yo me tengo que abrir al Señor, yo me tengo que abrir a la presencia del Espíritu Santo, yo le tengo que dar lugar a Dios. ¿Me va siguiendo? Josué y todo ese ejército de los guerreros de Israel y todo ese pueblo conquistaron. ¿Por qué? Porque obedecieron y dieron lugar a que el Señor vaya con ellos y obedecieron en todo lo que Él les mandó que hiciera. Entonces podemos leer, cuando leemos Josué, vemos todos los reyes que fueron eliminados por Josué y vemos todas las tierras que fueron ocupadas por los hijos de Israel. ¿Cuándo dicen amén? ¿Pero por qué? Porque Josué fue un hombre que se dejó guiar por el Señor y dejó que Dios vaya delante de él y dejó que el Señor hiciera, aleluya, como él tenía que hacer y ellos obedecieron. ¿Vos querés que este año en tu vida, el que comience a conquistar tu vida para que comiences un año nuevo sea el Espíritu Santo? ¿O querés que las emociones, tu carne, aleluya, te dominen, aleluya, y termines un año no conquistando áreas en tu vida que tienen que ser conquistadas por el Espíritu Santo? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Y la Biblia nos muestra algo muy importante. Escuchen. Dice que toda esa generación, diga conmigo, siguieron al Señor fielmente. Pero toda esa generación pereció, murieron. Y durante todo ese trayecto han sido felices porque han servido al Señor, porque han sido fieles al Señor, porque han sido un pueblo obediente al Señor. Entonces han sido un pueblo muy bendecido por el Señor. Esa generación fue un pueblo muy bendecido por el Señor. ¿Usted quiere ser ese pueblo en este tiempo, en este periodo, en este final de este año 2025? ¿O quiere comenzar un año 2026, aleluya, no dejando que el Espíritu Santo comience a ocupar cada área de tu vida, cada área en tu ser? Escuche, la Biblia nos muestra que después de que toda esta generación fiel al Señor y sirvieron al Señor, fueron fieles al Señor. Por eso Dios quiere que nosotros le seamos fieles. Por eso Dios quiere que tú y yo seamos un pueblo fiel al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánta infidelidad
infidelidad hay dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos creyentes muchas veces no le son fieles al Señor? Y uno pudiese, escuche, yo le quiero explicar esto, uno pudiese excusarse, pero no soy perfecto. Soy un hombre falente, por eso soy infiel a Dios. A veces nosotros ponemos excusas ante Dios, que no somos perfectos, que somos personas que fallamos. Y siempre repetimos las mismas excusas y seguimos nosotros siendo muchas veces infieles y pasan los años y seguimos con las mismas excusas repetitivas en nuestra vida. Este pueblo fue fiel a Dios y fue un pueblo que obtuvo muchas victorias, que obtuvo muchos logros, muchos triunfos, vamos a decir en una palabra, obtuvo muchas bendiciones de parte de Dios. Porque la Biblia lo relata en el libro de Josué. Vemos cómo Josué, vemos cómo esa nación, vemos cómo ese pueblo. Pero también vemos que luego que esta generación fiel parte y llegó la hora de morir cada uno de ellos y estar con el Señor, se levanta otra generación y dice que al levantarse esa generación no conocía a Dios. Y la palabra conocer no es simplemente yo vengo, voy con los estudios, conozco la Biblia, conozco los textos bíblicos de memoria, yo conozco algo de la... No, es simplemente una información. Conocer es tener una comunión íntima con Dios. Conocer es que yo tengo el anhelo y el deseo de querer unirme con el Señor y ser uno con Él. No es simplemente vengo a la iglesia porque es día de culto y bueno, voy a escuchar la predicación y voy a aprender un poco. No, está bien que vos vengas a la iglesia, está bien que te reúnas aquí con el grupo y el cuerpo de Cristo, pero lo más importante es que vos conozcas al Señor. Él quiere que vos lo conozcas, Él quiere darse a conocer a tu vida. ¿Y qué pasa cuando Él se da a conocer a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando Él comienza a revelarse a nuestra vida y nosotros comenzamos a entregarnos y a conocerlo? Nuestra vida comienza a cambiar. Nuestra vida no va a ser la misma, sino que nuestra vida va a comenzar a tornarse en un cambio, va a comenzar a notarse un cambio en la vida de cada persona que se va relacionando con Dios, que se va relacionando con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esta generación nueva que se levantó dice que no conocía a Dios, no conocía al Señor. Y dice que no conocía tampoco sus obras. No conocía a Dios y no conocía sus obras. ¿Qué significa esto? Que las obras que Dios hizo con el pueblo de la generación anterior, ellos nunca la vieron y nunca la escucharon. O la tuvieron en poco. Entonces esta generación nueva que se levanta, y es lo que estamos viendo en este tiempo, querido hermano, escuche, presta atención a esta palabra, porque esta palabra es muy actual, esta palabra es una palabra de este tiempo. Hoy una generación que vemos que es desentendida, que es desamorada. Hoy hay creyentes que no tienen interés por las cosas de Dios, hoy hay creyentes que no tienen, aleluya, ese amor por la palabra, ese amor por la oración, ese deseo por conocer más de la presencia del Señor. Hoy estamos viviendo en una generación, estamos viviendo en un tiempo de mucha apatía, de mucha frialdad, de mucha religiosidad, de muchas de estas cosas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Amén. Lo que hoy estamos viendo es un desamor, es un desinterés. Hoy lo que estamos notando en muchos creyentes, en muchas iglesias, lo que estamos notando en este tiempo, aleluya, lo que estamos notando en este tiempo es que no hay ese amor, no hay ese fervor, no hay ese interés. Cuando dicen gloria a Dios, Gloria a Dios. vemos mucha frialdad, vemos mucha apatía, vemos mucha indiferencia, mucha rebeldía.
hermanos no quieren obedecer a Dios, aleluya. Entonces, lo que ocurrió en esa generación es lo que ocurre en este tiempo. Que esa generación que se levantó, aleluya, no quiso conocer, nunca conoció al Señor y no conoció las obras. Levanta tu mano y decir: Señor, ayúdame, guárdame, Señor, líbrame de caer en esta generación de esta forma, de caer en esta generación, aleluya, que te rechace, que no quiera obedecer, que no quiera entregarme. No, Señor, yo quiero ser como esa generación que fue la de Josué, que conquistaron, que vieron tu gloria, que vieron tus maravillas, que vieron tu poder, que vieron tu manifestar, que vieron tus señales, que vieron tu poder glorioso. ¿Y sabes qué? Si hay uno de los que estamos aquí, si nosotros como iglesia del Señor, o si tú eres el único creyente en tu casa, vos tenés que ser ese Josué que lleve esa gloria a tu casa, tenés que ser ese creyente que lleves esta gloria para que todos los que estén en tu casa también tengan ese amor, ese deseo, y ellos digan: vamos a la casa de Dios, donde va mi padre, donde va mi madre, donde va mi hermano, mi hermana. Yo quiero ir a ese lugar, yo quiero ir ahí, yo quiero buscar al Señor. Esta generación no quiso conocer al Señor. Y eso puede pasar en la familia. Escuchen, dentro de tu familia vos querés buscar a Dios, vos querés servir a Dios, y dentro de tu propia familia hay muchos que no quieren. Dentro de tu propia familia hay muchos que capaz que no quieren saber nada con el Evangelio, que no quieren venir, que no quieren buscar al Señor. Y hasta algunos conocen porque han escuchado, o en algunos casos han estado en la iglesia, pero el enemigo ha cerrado tanto el corazón, el enemigo ha hecho tantas cosas diabólicas que ha puesto un velo en los ojos para que sus ojos estén velados. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben lo que pasó? Esta generación que no conocía a Dios comenzó a hacer lo malo. ¿Qué hizo esta generación que no quería conocer a Dios? Comenzó a hacer las cosas malas. Y dice que comenzaron a servir a dioses falsos, a dioses paganos de las naciones. ¿No pasa eso hoy en día? ¿Cómo esta palabra es tan actual para nosotros? ¿Cómo esta palabra se la puede aplicar a la vida actual hoy? ¿Cómo esta palabra puede hoy aplicarse a nosotros? ¿Cuánta gente hoy vive bajo la idolatría? ¿Cuánta gente? No estoy hablando de idolatría en cuanto a que adores una imagen, no. Idolatría es todo lo que quita el primer lugar de Dios en tu vida. Idolatría no es adorar una imagen, eso es la consumación de la idolatría, pero la idolatría es todo lo que está en primer lugar antes que Dios. Y ellos comenzaron a servir a esos dioses falsos y comenzaron a hacer lo malo ante Dios. Eso era un gran pecado, porque había un mandamiento que dice: solo a tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás y lo servirás. Y ellos comenzaron a adorar a estos dioses falsos. Y la ira de Jehová se encendió. Usted ve todo lo que está pasando en este mundo, todos los sucesos que estamos viendo a nivel mundial, es porque el hombre le da la espalda a Dios, es porque el hombre ama más las tinieblas que venir a la luz. Es porque el hombre no se quiere entregar realmente a Dios. El hombre quiere vivir su vida a su manera, a su forma. El hombre quiere vivir a su manera, no quiere vivir como Dios estableció en su palabra. Entonces la palabra de Dios dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron ¿a quiénes? A los baales. Y al adorar a los dioses falsos, a los dioses paganos, dice que ellos dejaron a Jehová y adoraron a estos dioses. Y estos días atrás, cuando fuimos a mirar, el pastor habló de que el abandono del cristiano hacia la persona de Dios no es de una manera rápida, sino que es paulatina. De poco en poco ese cristiano va dejando a Dios.
Ese creyente va dejando a Dios poco a poco. Ya ese creyente no tiene ánimo de orar. Ya ese creyente le da igual congregar o no congregar. Ya ese creyente, aleluya, no tiene la misma fortaleza espiritual. Y poco a poco ese creyente va tomando un camino y se va descarrilando. No va yendo por el carril adecuado, va tomando otro camino y poco a poco ese creyente va perdiendo el amor, ese creyente va perdiendo el fervor, ese creyente va perdiendo, aleluya, esa vitalidad para buscar a Dios, para orar, para ayunar, para congregar. Entonces paulatinamente, progresivamente, poco a poco va dejando al Señor, como dice Jeremías 2:13, que lo dejaron a Él, fuente de agua viva, y cavaron, aleluya, cisternas, y esas cisternas estaban rotas, no retenían el agua. Ellos dejaron a la fuente de vida, y aquí vemos que ellos abandonaron al autor de la vida, al Dios Todopoderoso, y fueron y sirvieron. No simplemente dejaron a Dios, sino que sirvieron a estos dioses. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Y al adorar a estos dioses, Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y sus enemigos los disciplinaban, los oprimían, los torturaban, los llevaban en cautiverio. ¿Por qué? Porque ellos dejaron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos dejaron a la fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque ellos no siguieron el camino de la generación pasada, no. ¿Cómo queremos nosotros que nuestras generaciones que van a venir sean? ¿Cómo queremos que nuestros hijos, si Dios no viene pronto a buscar a su iglesia, continúen este camino? Queremos que nuestros hijos estén en este movimiento, en este avivamiento, en esto tan glorioso que Dios está derramando en aquellas iglesias que realmente están buscando, en aquellos creyentes que realmente están buscando, que están orando, que están ayunando, que se están consagrando, o queremos ser como muchos del montón que hoy son. Nuestras generaciones tienen que ser diferentes. Nosotros tenemos que ser esa generación de Josué, esa generación de ese pueblo que vio las maravillas, que vio la gloria, que vio todo lo que vio, pero por una sola razón, porque eran fieles al Señor, porque obedecían al Señor, porque dejaban dirigirse por el Señor. Si el creyente entendiera esto, que debes dejarte dirigir por el Señor, tu vida comenzará a cambiar. Si vos dejas que el Señor sea tu guía, aleluya, las cosas van a comenzar a cambiar. Si vos obedeces al Señor, las cosas van a cambiar. Si vos sos un creyente que dejás, aleluya, todo y servís al Señor, y cuando digo dejar todo, no es dejar, no tenés que dejar tu trabajo, no es dejar tu trabajo, no malinterprete. Cuando digo dejar todo, es dejar todo lo que te aparta, lo que te aleja de Dios. Es dejar todo lo que te apaga, lo que te enfría, lo que te lleva a una vida rezagada, a una vida lenta espiritualmente, y realmente ponerte en el camino adecuado. A veces hay personas que están relacionadas con personas que no son las correctas. Y a veces, por no decir no a esa persona, le brindamos la confianza o le abrimos las puertas de nuestra casa y después nos llevamos grandes chascos, vamos a decir de esta manera. Entonces, a veces tenemos que discernir, tenemos que pedir al Señor, aún quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué influencias son para nosotros? ¿Serán influencias que nos llevarán a Cristo? ¿Serán personas que nos dirán, hermano, oremos, busquemos al Señor, consagrémonos, busquemos más de Dios, oremos, entremos en un tiempo de ayuno? ¿Será que tendremos personas a nuestro alrededor de esa forma? ¿O tendremos personas a nuestro alrededor carnales que siempre están recordando el pasado, que viven del pasado, que viven de las glorias pasadas? Son gente que quedaron encapsulados en el pasado, que quedaron con esa mentalidad vieja. Y Dios no te quiere que vos estés con esa mentalidad del pasado. Dios quiere hacer algo nuevo en este tiempo. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? ¿Y saben lo que pasó rápidamente? Dios los entregó en la mano de ellos. Y ahí ellos, cuando estaban siendo oprimidos, dice que clamaban a Jehová. Ahí, cuando las cosas no estaban bien, cuando eran
Y Dios, ¿qué hacía? Por su gran amor y misericordia, le levantaba a una persona, un juez, para que lo librara. Le levantaba a alguien para que lo sacara de esa disciplina. Los levantaba a alguien para que ellos, aleluya, sean liberados de sus enemigos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios te pone a alguien a tu lado. Muchas veces Dios te pone un familiar, Dios te pone un hijo, una madre, un padre, un hermano, a alguien, porque sabe, aleluya, aleluya, Dios, que esa persona que está a tu lado, que congrega, te va a traer a los pies de Cristo para que seas libre. Te va a poner a alguien a tu lado para que tú seas ese referente, que lleves a esas personas a los pies de Cristo, hermano querido. Por eso vos estás aquí, y por ahí en tu casa hay muchos muertos espirituales, hay mucha gente que está mal en tu casa. ¿Por qué vos estás en la iglesia? Y ahí te dirá, ahí te vas a preguntar, ¿qué propósito Dios tiene conmigo? Este es el propósito. Él te quiere usar, Él te quiere levantar, Él quiere usar tu vida, porque allá en tu casa hay mucha gente que necesita, y Dios te está liberando a vos, te está limpiando, te está restaurando, para que vos seas ese puente, para que vos seas ese canal, para que vos seas ese creyente, que seas el puente para atraer a otro a la presencia de Dios. Aplaude el que vive, aplaude, aplaude, aplaude. ¿Me vas siguiendo? Amén, aleluya. Le levantaba jueces, y esos jueces, por orden de Dios, libraban al pueblo. ¿No ves que Dios quiere usarnos? ¿No ves que Dios te quiere usar? ¿No ves que Dios quiere hacer algo con vos, conmigo, con los que estamos aquí? Pero necesitamos entregarnos, necesitamos obedecer, necesitamos conocer al Señor, necesitamos de ser guiados por el Señor. Porque si nosotros no somos guiados por el Señor y no obedecemos al Señor, no pretendamos que nosotros seamos ese canal, aleluya. Dios puede usarte por misericordia, pero mirá qué glorioso sería si fuéramos obedientes, si todos obedeceríamos. Sería una gloria mayor, sería un avivamiento mucho más poderoso de lo que estamos viviendo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y ahí vemos, queridos hermanos, rápidamente, ahí vemos cómo Dios liberaba al pueblo de la mano de sus enemigos a través de ese juez. Pero ¿qué pasaba? Cuando el juez moría, el pueblo volvía a hacer lo malo. Cuando el juez moría, el pueblo tornaba su corazón pecaminoso a los dioses paganos y volvía a hacer todo lo malo. ¿Me vas siguiendo? No aprendía la lección. Por eso Dios le levantaba en cada periodo del libro de los jueces a diferentes jueces para liberarlos. Cuando ellos estaban mal y buscaban a Dios, Dios enviaba un juez. Hay alguien que puede estar mal en tu casa. Hay alguien que puede estar necesitando en tu casa. Y Dios te necesita a vos para que le hables. Y Dios te necesita a vos para que le des una palabra. Puede haber alguien en tu casa que no esté bien, y Dios te quiere usar a vos para decirle, si vamos a Cristo, si volvemos al camino, si vamos a la iglesia, las cosas van a cambiar, aleluya. Si buscamos a Dios, las cosas, entonces Dios te quiere usar a vos, aleluya, como en los tiempos de los jueces, para hablar a esas personas que no están bien. ¿Me va siguiendo, hermano? Porque hay mucha gente que no hace bien las cosas. Por eso viven como están viviendo. Y a veces, lamentablemente, esto es lamentable decirlo, a veces muchos cristianos están así también. Muchos cristianos andan en desobediencia. Muchos cristianos andan de esa forma. Entonces, ¿cómo pretendemos que Dios nos use si no estamos tomando la palabra de Dios? Si no estamos obedeciendo al Señor. ¿Me va siguiendo, querido hermano? ¿Sabe qué hizo Dios? En el verso 22, Dios dejó algunas naciones para probar el corazón del pueblo.
capítulo 2, verso 22, diga conmigo, dejó algunas naciones para probar a Israel. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? Escuche, ¿no se ha preguntado si Dios era Dios? ¿Por qué no destruyó todas las naciones enemigas y se acabó el problema? ¿No se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios, si es Dios? Y Dios levantó a Josué. ¿Por qué Josué no exterminó a todo y se resuelve el problema y Israel vive feliz y contento con Dios? No. Dios dejó algunas naciones para probar a Israel, a ver si Israel amaba a Dios, ¿verdad? Diga conmigo, Dios me salvó, me dio su vida. Pero ¿qué nos dejó para que nosotros seamos probados continuamente? Diga conmigo, me dejó este cuerpo de muerte. Dios no podría haber redimido al hombre de una vez por siempre y que todos seamos del cuerpo glorificado y se terminó el problema del pecado. Claro, porque Dios es Dios. Pero Dios dejó el elemento del pecado en nuestro cuerpo para que cada día de nuestra vida nosotros luchemos. Para que cada día de nuestra vida tomemos nuestra cruz y le sigamos al Señor. Y para que cada día de nuestra vida, cuando se levante la carne y el hombre viejo, que también mora en nosotros, el hombre nuevo creado según Dios lo venza por el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? ¿Cuán representativo es lo que dejó Dios para... ¿Qué dejó Dios que ha comido las naciones? Dejó algunas naciones, dejó la idolatría, dejó a muchos dioses que adoraban esas naciones. Y ahí veía el corazón de Israel. Si Israel obedecía a Dios, iba a obedecer a Dios. Pero Israel siempre desobedecía, iba atrás de los dioses. Entonces, esas naciones eran para probar a Israel. Entonces, el elemento del pecado que está en nuestro cuerpo está ahí. Dios no lo eliminó. ¿Y para qué quedó? Para probarnos todos los días, a ver si nosotros le vamos a dar más lugar a la carne, más lugar al pecado, más lugar al deseo concupiscente, más lugar a los pensamientos que quieren gobernar nuestra vida, que a la persona del Espíritu Santo que tiene que gobernar nuestra vida. ¿Me va siguiendo? ¿Va entendiendo? Entonces Dios dejó estas naciones para probarlo. Y Dios nos prueba. La prueba viene, una dificultad en el hogar, a ver cómo reaccionamos. Alguna dificultad en el trabajo, a ver cómo es nuestra reacción, nuestra contestación. Cómo reaccionamos ante dicho problema. Si reaccionamos en la carne o reaccionamos en el hombre nuevo, pacíficamente, hablando correctamente, con las buenas actitudes. ¿Cómo reaccionamos en nuestro matrimonio cuando hay diferencias o diferentes situaciones? ¿Cómo actuamos como varones o cómo actúan las mujeres como hermanas ante situaciones? ¿Cuál es la reacción? ¿Dejamos que Cristo gobierne nuestra vida o la carne o el hombre natural gobierna y ahí salga la carne, la discusión, la pelea, la contienda y esto y lo otro? Entonces Dios dejó todo eso para probar el corazón del hombre. Y Dios permite que nosotros tengamos ojos naturales que podamos ver todo lo que también el mismo enemigo que instauró el sistema, a ver si nuestros ojos codician vanidades y nos vamos tras el sistema de este mundo o tras las tradiciones de este mundo heredadas por nuestros padres y hacemos lo que nuestros padres nos inculcaron o hacemos lo que este sistema quiere que nosotros hagamos y no según la voluntad de Dios. ¿Me va siguiendo? Todo eso fue dejado ¿para qué? Por eso la Biblia dice que nosotros somos peregrinos, que nosotros no somos de esta tierra, no pertenecemos a esta vida, pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él. Esta vida es pasajera, en cualquier momento cualquiera de nosotros puede partir. Y si nosotros damos cuenta y estamos en obediencia con Dios, nos vamos con Él, nos vamos con el Señor. Porque nosotros no pertenecemos a esta vida, pertenecemos a Él. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Entonces Dios permitió probar, Dios dejó estas naciones para probar, aleluya, a ver si Israel lo amaba, a ver si Israel lo obedecía, a ver si Israel seguía su mandamiento, pero vemos que
que Israel muchas veces desobedecía a Dios, como hoy en día muchos cristianos. Dios te dejó su presencia, está viviendo dentro de tuyo, dentro de ti. Y el Espíritu Santo te amonesta, te habla, te dice por la palabra en tu interior. Viene la palabra en los sermones, en los cultos, a través de los siervos, de los hombres de Dios, y te advierte. Y bueno, y a veces tomamos la palabra y a veces, muchas veces no. Y después está el resultado de la obediencia o de la desobediencia. ¿Estará la consecuencia o estará la bendición si obedecemos a Dios? Levanta tu mano y dice: Señor, ayúdame. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a permanecer. Ayúdame a ser uno contigo, Señor. Ayúdame a sacar toda idolatría, todo lo que viene a que mi corazón, Señor, o que mis ojos miren vanidad. No, Señor. Nosotros estamos llegando próximo a la fiesta. ¿Qué está pensando la gente ahora? En la fiesta, en lo que se va a comprar, en la ropa, en la comida, en esto, en lo otro. En todo lo que el mundo te ofrece. Porque la gente piensa en eso ahora. ¿Qué está pensando? ¿Con qué voy a pasar? ¿Con este? ¿Con el otro? Y muchas veces los grandes problemas que suceden, a veces aún en la fiesta, a veces la familia quiere unir la familia en la fiesta y todo se termina dividiendo, porque no es la unidad humana. Solo Dios puede restaurar los corazones que están lastimados. Solo Dios puede sanar los corazones heridos en la familia. Solo Dios puede. Por eso dice que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. ¿Me va siguiendo? ¿Quién hace volver el corazón de ambos, de padre a hijo y de hijo a padre? Diga conmigo: Dios. ¿Quién es el que puede restaurar una familia? Dios. Nosotros podemos tener toda la buena intención. Cuando un hermano se enoja con otro hermano, y muchas veces hay hermanos que se distancian y no se hablan por mucho tiempo, ¿quién es el único que puede restaurar esos corazones? Dios. Nosotros humanamente vamos a hacer lo posible de querer unirlo, pero si Dios no trabaja en el corazón de esa persona, nada va a suceder. Solo Dios lo va a restaurar. Solo Dios puede cambiar eso. Solo Dios puede traer ese cambio. Solo Dios puede traer esa restauración de esa familia. ¿Cuánto dicen amén, querido hermano? Y Dios le levantaba jueces, y ellos eran probados. Y el capítulo 6, que rápidamente, solamente se fue mucho tiempo en la introducción, pero rápidamente el capítulo 6 nos habla del sexto juez. Gedeón fue el sexto juez que Dios levantó. Y dice que el pueblo estaba sufriendo por causa de los madianitas. ¿Saben quién eran los madianitas? ¿De qué descendencia venían? Venían de la descendencia de Abraham. ¿Cómo de Abraham? Porque Abraham tuvo dos esposas. Tuvo a Sarai, a Sara, y después tuvo a Setura. Los madianitas venían de la descendencia de Abraham porque eran hijos de Setura. O sea que eran parientes con los del pueblo de Israel. Eran parientes cercanos junto con los de Amalek. ¿Me va siguiendo? Y ellos aborrecían a Israel. Entonces los atacaban, los oprimían. Y dice que Israel empobrecía. Y dice que escaseaba el alimento. Iban de mal para el peor. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado a Dios, porque ellos habían abandonado a Dios, porque ellos no tenían en cuenta a Dios. Entonces sus enemigos les robaban, entonces sus enemigos los oprimían, entonces sus enemigos. Y eso pasa en la vida de los creyentes cuando no tienen en cuenta a Dios, cuando Dios está en último lugar en su vida, cuando Dios no tiene lugar en su corazón como primer lugar. Aleluya, las cosas no van a funcionar bien. Por eso Dios siempre tiene que estar en primer lugar en todas las cosas de nuestra vida. En todas las cosas tiene que estar Dios. Dios tiene que ser lo primero. Dios tiene que ser lo primero. Tiene que ser primero que el trabajo. Tiene que ser primero que la familia. Tiene que ser primero que el esposo. Tiene que ser primero que la esposa. Tiene que ser primero que el hijo. Tiene que ser primero que todo. Y cuando nosotros tenemos bien arraigado este concepto, este mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
Dios. Cuando te vengan a decir cosas, primero es Dios. Primero es Dios antes que mis hijos, antes que mi esposa, antes que primero está Dios. Él sobre todas las cosas, porque Él es el dador de todo. Recuerda que tenemos todo porque Él nos dio todo. Y aún si tienes poco, tienes mucho, Dios te lo dio. Nunca te olvides de eso. Dios te da, pero yo trabajé, yo logré, porque Dios te da la fuerza, porque Dios puede soplar y te puede sacar la fuerza de un día para el otro. Y puedes quedar postrado en una cama sin poder levantarte. Nunca te olvides de eso. Por eso Dios tiene que ser lo primero de nosotros en todo. Primero es Dios. Al muerto, primero a la casa de Dios. Primero voy allá, porque allá voy a recibir su palabra. Allá voy a recibir sus instrucciones. Allá voy a recibir lo que Él me va a impartir por medio del mensaje, por medio de la ministra. Primero es Dios. Y después la familia, y después lo que es. Primero nos Dios. Busquemos a Dios. Y cuando nosotros tenemos eso en nuestra vida, las cosas van a comenzar a cambiar. Amén, aleluya. Por él no digo que no ames a tu familia, que no te reúnas, que no estés, no. Claro que tienes que estar con tu familia, puedes reunirte, puedes compartir, pero primero tiene que ser Dios en todo. Porque si Él está en todo como primer lugar, entonces todo va a ir bien. Pero cuando Él no está en primer lugar y vos antepones a Él y pones otra prioridad, las cosas no van a funcionar. No van a salir bien nuestras decisiones o en lo que hagamos, porque ya estamos errando el blanco. Esto dice a mí. Ellos estaban siendo oprimidos rápidamente y dice que clamaron a Jehová. Quisieron buscar a Dios. En medio de su sufrir, en medio de su dolor, en medio de su gran mal que estaban pasando, buscaron a Dios. Como muchas personas hoy. Cuando las cosas no están bien, buscan a Dios. Pero cuando Dios comienza a arreglar las cosas, cuando Dios comienza a obrar en sus vidas, se van. Nunca más vienen a la iglesia. Dios los sana, Dios los libera, Dios los comienza a prosperar, le abre puertas de trabajo, comienza a bendecirlo, y esa persona que vino mal, que buscó a Dios cuando estaba en lo peor y en lo último, y Dios lo levantó, lo ayudó, lo bendijo, le dio salud, le comenzó a restaurar la familia. Después vienen las bendiciones, y las bendiciones lo echaron a perder. Dejan la iglesia, ya no buscan a Dios, ya no quieren venir al culto. Sucede lo que le sucedía a Israel. Mientras ellos obedecían, Dios bastaba con ellos y las victorias venían. Pero cuando ellos desobedecían, todo lo malo venía. Hasta que ellos entendían que Dios era la solución, que Dios era el camino, que Dios podía revertir toda la situación. Y cuando ellos clamaron a Dios, Dios se acordó de ellos, porque Dios nos ama. Dice: Dios te ama, hermano. Aún en tu infidelidad, aún en tu abandono hacia Él, aún aunque muchas veces no pensás en Él, aún muchas veces sabiendo que hay un Dios, te olvidás de Él, Dios te sigue amando. No te va a dejar de amar. Su amor por vos y por mí es eterno. ¿Me va siguiendo? Y en su gran amor y en su gran misericordia, Dios le levantó a un hombre llamado Gedeón. Tomó a Gedeón, a uno de las tribus. Dice que él comenzó a hablar con el ángel que se le reveló a Gedeón y dijo: yo soy pobre, soy el menor de la casa. Cuando él dice pobre, no era de pobreza, que era un pobre de recursos. Él se sentía insignificante para la tarea que Dios le iba a encomendar que él hiciera. Es decir: Señor, yo no estoy preparado para hacer esto, lo que vos me estás pidiendo. ¿Cuántas veces te ha pasado? Señor, vos me elegiste a mí y yo soy Señor, yo no merezco ser llamado por vos, yo no merezco, Señor. Pero Dios dijo: sí, yo te quiero a vos, Señor. Yo a vos te voy a levantar, yo a vos te voy a usar, yo a vos. Y Gedeón, aleluya, aunque en un momento de cobardía él quiso desistir de ese llamado, le dijo: eres un varón esforzado
esta fuerza que yo te envío y vos vas a librar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Yo estaré contigo, yo te voy a acompañar, Señor. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios y estaré contigo. Pero Dios tuvo que buscar a uno entre el montón de los hijos de Israel, a ver quién era el que iba a ser calificado para que él librase a Israel. Y lo encontró a Gedeón, a este muchacho que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, estaba trabajando, un hombre trabajador, valeroso, y ahí lo vio y dijo: oh, varón esforzado y valiente. Dios no va a buscar a los vagos, Dios va a buscar a los que se esfuerzan, a los que trabajan. ¿Qué estaba haciendo Gedeón día cuando estaba trabajando? Estaba en actividad. ¿Y Dios qué quiere de nosotros? Quiere que trabajemos. ¿En qué? ¿Pastor, yo trabajo? No estoy hablando de un trabajo natural. Que trabajemos en el área espiritual de nuestra vida. Trabajar en la oración, trabajar en la lectura, trabajar en la disciplina. Entonces Dios te va a ver de que vos le estás poniendo ganas, devoción a las cosas espirituales, de que vos estás abriendo tu corazón para recibir más, y Dios se va, aleluya, te va a ver y va a decir: ah, este hijo mío quiere de mí, quiere interesarse en mí, quiere de mí, de mi presencia. Entonces yo lo voy a visitar, yo lo voy a tocar, lo voy a levantar, lo voy a ungir. Cuando vio esto el ángel y que Dios habló con él, dijo: bueno, espera, no te vayas, voy a prepararte, voy a traer una ofrenda, no te vayas. Y el ángel dice que esperó hasta que él vaya, traiga la ofrenda, traiga el cabrito, lo ponga la leche en el altar, y le dijo: vierte el caldo, vierte la leche en el animal cocido. Y cuando él vertió eso, el ángel con el báculo tocó y subió el fuego, y esa ofrenda fue recibida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vio que le dijo: que Dios, soy pobre, soy el menor de la casa, soy el menos insignificante para este trabajo. Nunca te menosprecie lo que eres. A veces la gente menosprecia a la persona. A veces la gente dice: este no vale 2 pesos, este es un inservible, ¿qué va a hacer? Y ese que muchas veces la gente dice ¿qué va a hacer? Es el que Dios está viendo para levantarlo, es el que Dios está viendo para usarlo, es el que Dios está viendo para hacer una gran obra en la vida de esa persona. La gente a veces mira despectivamente a las personas, pero Dios no mira como ve el hombre. Cuando dice gloria a Dios. Muchas veces nos han dicho: este no cambia más, este no va a cambiar, ese drogadito de la esquina, ese es el maleo del barrio, no cambia más, y ese maleo, ese drogadito de la esquina, un día puede ser un pastor, un día puede ser alguien que el Señor lo tocó y se convirtió al Evangelio, y puede ser alguien que un día sea usado mucho por el Señor. A Gedeón lo tenían de esa forma, pero Gedeón acudió al llamado. Gedeón dijo: aleluya, voy a obedecer a lo que Dios me pide. ¿Sabe cuál fue la prueba? Y con esto quiero concluir para terminar. ¿Cuál fue la prueba de fuego para ver el corazón de Gedeón? Escuche. ¿Sabe cuál fue la prueba de fuego para Gedeón? Porque el llamado está lindo, pero ahora, cuando Dios llama, hay que dejar muchas cosas. Cosas que a nosotros nos gustan, cosas que nosotros a veces creemos que son personales, y a veces Dios dice: esto no, para tu vida no, porque esto te va a entorpecer en el camino. ¿Sabe lo que pasó, hermano? ¿Sabe lo que le pidió Dios que hiciera? La familia de Gedeón era idólatra, servía a otros dioses. Gedeón era el único que servía al Dios de Israel, y la familia de Gedeón, el padre de Gedeón, era un sacerdote de los dioses paganos y servía a los dioses paganos. Lea la historia en su casa, capítulo 6, del versículo 23 en adelante. ¿Sabe lo que le pidió Dios? Le dijo: vas a hacer algo, Gedeón. Yo quiero ver tu corazón. Quiero ver si realmente
vas a obedecer a lo que yo te voy a pedir. Y esta va a ser, es como decir, parafraseando, va a ser la prueba de fuego. Vas a agarrar un animal de los que tiene tu padre, el más fuerte, el que se utiliza para arar la tierra, y lo vas a matar, y con ese animal vas a destruir el Dios pagano que adora a tu padre. Y era algo fuerte lo que Dios le estaba pidiendo, porque imagínense, el padre era un idólatra, tenía imágenes de Aserá, de Baal. Y él dijo, voy a tener que confrontar con mi padre. Porque si yo hago esto, mi padre se va a levantar contra mi vida. Parafraseando, para que usted entienda. Y sea sencillo el mensaje y lo pueda comprender. Pero a él no le importó los comentarios de su familia. ¿Qué es lo que iba a decir su familia? Él hizo lo que Jehová le dijo que hiciera. Agarró ese animal, lo mató y destruyó ese altar de brujería. Destruyó ese altar, aleluya, que tenía su padre en su propia tierra. Y su padre, cuando se levanta el otro día, vinieron los que adoraban a ese Dios y dijeron al padre de Gedeón, destruyeron a nuestros dioses. ¿Y quién fue? Y alguno que vio a Gedeón, porque dice que Gedeón lo hizo por la noche, y alguien vio lo que hizo Gedeón, dice, fue tu hijo, sácalo para que lo matemos, sácalo porque él ofendió a nuestros dioses. Gedeón pasó esa prueba de fuego en obedecer a Dios y en quebrantar la idolatría de su propia casa. Y en un momento dicen que el padre, creo que el padre entró en luz en ese momento y dice, hey, esperen un momento. Si Baal o Aserá son dioses verdaderos, que ellos atenten contra la vida de mi hijo y que ellos se vengan, para que usted entienda, que ellos se vengan contra mi hijo, si son dioses de verdad. Pero como no eran dioses verdaderos, nada le pasó a Gedeón. Como no eran dioses de verdad, nada pasó. Y esa fue la prueba de fuego que tuvo que pasar la prueba en su hogar, en su familia. Que su familia, aleluya, lo rechazara. Que su familia lo expulsara. Pero él no le interesó, aleluya, lo que la familia dijera. Él hizo algo que Dios le pidió. Dios le pidió eso, aleluya, que hiciera. Esa fue la mayor evidencia de entrega de Gedeón. No solamente obedecer a Dios, porque hoy te puedo decir, vos amás obedecer, sí, pastor, yo lo obedezco, pero cuando viene la prueba para que realmente obedezca, vamos a ver si realmente obedecemos a Dios, sí o no. Porque ahí está, como se diría la verdad de la milanesa, ahí está en la prueba, cuando Dios te pide algo, a ver si estás dispuesto a hacerlo o no. Si estás dispuesto, lo vas a hacer. Si realmente querés servir al Señor, lo vas a hacer. Y si no estás dispuesto, te vas a rehusar a hacerlo. Pero Gedeón lo hizo. Por eso le cambiaron el nombre, Jeroboam se llamaba después de Gedeón, porque él tuvo contienda con Baal. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Hay cosas que hay que darle fin en la parte afectiva, en la parte de las emociones. A veces hay cosas que somos tan emocionales, nos dejamos guiar tanto por las emociones, que las emociones nos llevan hacia el otro lado de la vereda y vivimos más en las emociones que en la vida del Espíritu. A veces puede más la parte afectiva de la familia, y no estoy diciendo, para que usted entienda, no malinterprete lo que yo le digo, no es que no ame a la familia, que no esté, pero a veces la familia te dice 2 o 3 palabritas y te convence. Y te dice algo y te lleva para el extremo que ellos quieren. Antes que vos seas firme en la cosa del Señor. Antes que vos obedezcas al Señor. ¿Me vas siguiendo, hermano? ¿Pero por qué pasa eso? Porque nuestras emociones no están suministradas por el Espíritu de Dios. Porque nuestras emociones no están gobernadas por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si no están gobernadas, las emociones se van a dejar dominar y nos van a llevar a que nosotros flaqueemos y hablamos corta y seamos emocionales y seamos personas de esa característica, ¿me entienden?
Pero si nosotros dejamos que Dios gobierne, aunque la emoción quiera venir, a ver si no. Las cosas de Dios son así, de esta manera. Dios quiere esto para nuestra vida, para mi vida. Dios quiere esto. Gedeón tuvo que pasar esa prueba de fuego y la pasó. ¿Y sabe cuál fue el resultado de Gedeón? Que Dios le dio la victoria y lo libró de la mano de los madianitas. Dios le dio la victoria a Gedeón porque Dios vio el corazón valeroso, esforzado, valiente, obediente. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta generación? Dios quiere levantar a gente como Gedeón. En un sentido espiritual, Dios quiere levantar a hombres y a mujeres como Gedeón. Hay muchos que necesitan en tu casa. Hay muchos que necesitan ser liberados. Hay muchos que Dios quiere obrar en tu vida, en tu casa. Y necesita Dios de que te pares en la brecha, de que te pongas en alto, de pie, y digas: Señor, aquí estoy, heme aquí, como dijo el profeta Isaías, envíame a mí, Señor. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Amén. Y si eso pasa en nuestras vidas, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Seamos como esa generación de Josué que sirvió al Señor fielmente. Y no seamos como la generación que no conoció a Dios y comenzó a adorar a los ídolos y comenzó a ir por caminos de los cuales se apartaron del Señor. Dios quiere levantarte como un Gedeón de esta generación. No es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. No es con el ejército, le dijo el profeta Zacarías, es con el Espíritu Santo. No es que vas a hacer a la fuerza las cosas, no. Buscar a Dios, entregarte, someterte y las cosas van a cambiar. Levantar tu mano en esta noche. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo en esta noche, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dios quiere en esta noche que venga un tiempo nuevo para nuestras vidas. Dios quiere traer un tiempo nuevo para la iglesia, para cada uno de nosotros, queridos hermanos. En tu casa hay gente que necesita, hay hijos que necesitan. Hay hijos que necesitan ser libres, hay hijos que necesitan ser renovados, liberados, ministrados por el Señor. Y necesitamos fortalecerte para hacer ese puente, para que lleguen a la presencia del Señor y sean ministrados y liberados.